¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que se están empezando a incorporar a este webinar Jam. ¿Me pueden poner en el chat si me escuchan con claridad, por favor? ¿Me escuchan? Por favor, me pueden poner en el chat. Gracias. Con el objetivo de tener una buena intercomunicación, ¿me podrían poner, por favor, en el chat si me escuchan? Perfecto, muchísimas gracias, Yatsin. Gracias, Jesús. Perfecto, excelente. Iniciamos en un par de minutitos. Damos tiempo a que se conecten los demás y iniciamos en un minuto. A los que ya están conectados, ya están aquí con nosotros, les comento que al final de este webinar voy a compartir parte del material que veamos en hoy. ¿Ok? Entonces, siéntanse también en la libertad de cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden hacer en el chat. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, iniciamos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la proyección de flujo de efectivo y el registro maestro financiero. ¿Ok? Entonces, primero que nada, quiero presentarme. Soy Ricardo Vidales, soy coach de negocios en Helpy Mentoring. Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy para hablar de algo que es muy importante en las pequeñas y medianas empresas, que es el manejo del flujo de efectivo, el registro financiero. O sea, ¿cómo llevo yo mis finanzas? ¿Qué tanta claridad tengo de mis finanzas? Entonces me presento, tengo 30 años de experiencia en la industria, he estado en empresas como Walmart, en el sector de retail, también he estado en empresas de consultoría como Accenture y Deloitte, y actualmente llevo ya más de 2 años en Helpy Mentoring como coach de negocios. También doy clases en el TEC de Monterrey y en la Universidad Panamericana a nivel licenciatura y maestría en temas de experiencia del cliente, mercadotecnia y finanzas. Ok, entonces, dicho esto, pues empezamos con nuestro temario. ¿Por qué existe un mito acerca de las finanzas en las empresas y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas? Siempre tenemos ese temor. Vamos a ir analizándolo, vamos a ir rompiendo algunos mitos. ¿Cuál es el error que cometen la mayoría de los dueños de pequeñas y medianas empresas respecto a la información financiera que manejan? Lo típico
De hecho, ahorita voy a aprovechar para hacerles una pequeña encuesta. ¿Ok? Lo típico que decimos es las finanzas las lleva mi contador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solemos asociar impuestos con finanzas, estrategia fiscal con finanzas. Y no. ¿Ok? El fiscalista lleva impuestos, el contador hace registros, pero las finanzas es esa proyección de mi flujo de efectivo. Significa el tener esos recursos, buscar dónde están los recursos y cómo encontrar esos recursos. ¿Ok? Entonces voy a aprovechar ahorita para hacerles una pequeña encuesta. ¿Ok? Denme un minuto, publicar la encuesta. Entonces ya está visible, según yo. ¿Cuántos de ustedes, sí, su contador administrador les prepara la información financiera en lugar de que ustedes le dediquen como como la requieren ustedes? Perdón, le indiquen cómo la requieren ustedes. ¿Ok? Entonces, si me pueden contestar esta pequeña pregunta. Para las personas que se acaban de incorporar, les comento que vamos a compartirles al final de este webinar parte del material que veamos hoy. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuántos de ustedes, su contador o administrador les prepara la información financiera en lugar de que ustedes le indiquen cómo la requieren ustedes? ¿Ok? A ver si se entiende la pregunta. ¿Cuántos de ustedes le reciben la información del contador sin que ustedes les digan cómo la quieren? ¿Ok? Aquí por lo que estoy viendo, todos me están contestando que no hacen eso, o sea, no le indican a su contador qué información requieren, simplemente reciben información. ¿Ok? Entonces, este es uno de los primeros mitos de los que vamos a enfocarnos para romper este mito, ¿sí? Este gran problema que tenemos como pequeñas y medianas empresas en donde nos desvinculamos de la parte financiera. Ojo, no hay que confundir que el que estar buscando clientes o el estar cobrando facturas sea parte de lo financiero. Si es parte, me imagino que ustedes como dueños de pequeñas y medianas empresas lo hacen, se enfocan en buscar clientes, se enfocan en cobrar facturas, pero esa partecita de proyección financiera, ¿ok? Entender dónde estoy parado actualmente, cuál es mi margen bruto, cuál es mi margen neto, ¿sí? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? ¿Ok? ¿Cuánto tengo yo que vender en el mes para salir tablas? ¿Ok? ¿Cómo manejar ese flujo de efectivo? ¿Cuánto voy a recibir en dinero, en cash, para poder cubrir mis adeudos? ¿Ok? Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir desglosando o desmenuzando en esta hora que tenemos. ¿Qué herramientas necesito implementar en tu empresa para que no tengas sorpresas en la falta de flujo? Entonces vamos a darles una herramienta muy práctica que es parte de lo que les vamos a compartir. ¿Cómo implementar el registro maestro financiero de la empresa? Es una herramienta muy poderosa, es una herramienta valiosísima para entender el tablero de control, ¿ok? Y básico de la empresa, en el cual su contador administrador interno o externo deberá de llenar el registro con la información actualizada mes a mes. Ustedes, como dueños de empresa, deben de decirle al contador qué tipo de información necesitan. Y ahorita van a tener más claridad. Muy bien, entonces entramos de lleno. ¿Quiénes somos? Helpy Mentoring es una empresa, ¿sí?, enfocada a apoyar a pequeñas y medianas empresas en sus siete áreas de empresa, lo que es la parte de estrategia, la parte financiera, capital humano, marketing, ventas, recursos humanos y la parte de responsabilidad social. También nos enfocamos mucho en los equipos de trabajo, cómo esos líderes de áreas, o sea, los que son sus gerentes o sus subgerentes en algunas empresas en donde está esa estructura, cómo ellos pueden formar equipos de trabajo que sean players, equipos de trabajo que sean más productivos. Y el tercer elemento es el empresario.
cómo ustedes van a tener balance de vida. ¿Ok? Entonces, aprovecho también ahorita para invitarlos a que se registren con nosotros en una evaluación empresarial. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Déjenme lo publico. ¿Ok? Los invito para que se agenden, ¿sí?, esta evaluación empresarial con una estrategia de crecimiento. ¿Qué vemos en esa reunión? En esa reunión o en esa sesión van a estar uno a uno con un coach de negocios que va a hacer un diagnóstico de cómo está su empresa. ¿Cómo está su empresa en estas 7 áreas del primer círculo de empresa? ¿Ok? ¿Cómo se encuentra su empresa? ¿Cuáles son los principales retos que tiene su empresa? ¿Ok? Entonces es muy importante que agenden con nosotros esta sesión de evaluación empresarial uno a uno para que podamos apoyarlos, para que podamos ver dónde ustedes como empresa están teniendo retos, están teniendo cuellos de botella y nosotros podamos apoyarlos con todo lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Los que participaron conmigo en el webinar de Profit First, que tiene mucha relación, ahorita lo vamos a ver, con la parte de registro maestro financiero. ¿Ok? Entonces, continuamos. Un minuto. Continuamos. ¿Sí? Estos son los libros que nosotros recomendamos, son las metodologías en las que estamos certificados, la mayoría de las metodologías en las que estamos certificados. Aquí está el tema de Profit First, ¿sí? Aquí está en Pumpkin Plan todo lo relacionado también con el registro maestro financiero. En estos dos es donde se soporta mucho la parte financiera, acá vemos la parte de estrategia y aquí vemos la parte de capital humano, todo lo que es reclutamiento y selección. ¿Ok? Empecemos a romper esos mitos. Mito de las finanzas. Son muy complicadas. Siempre decimos, no, es que cuál es ese rendimiento, qué significa margen bruto, qué significa utilidad bruta. Siempre lo vemos desde esa perspectiva. Pero recuerden que les voy a dar una noticia, ¿sí? Las finanzas son restar, sumar, multiplicar. O sea, es lo básico de las matemáticas. Es de mi ingreso, ¿ok? Resto mis gastos, ¿ok? Bueno, mis costos, resto mis costos de venta y ahí tengo ya una utilidad, ¿sí? Que es mi utilidad bruta, ¿ok? Después de esa utilidad bruta resto lo que son mis gastos fijos y tengo ya gastos fijos, impuestos, todo, tengo mi utilidad neta. ¿Ok? Entonces, ven, es nada más restar y sumar. ¿Ok? Entonces, ¿qué son para las personas con mucha preparación técnica, contadores financieros? O sea, ellos, sí, la parte fiscal sí puede tener algunas acepciones y temas, pero más enfocados a la parte regulatoria, ¿sí? Pero que cuando nosotros queremos entender nuestros números, nos enfocamos en esas simples operaciones matemáticas. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver mucho más gráfico cómo nos puede ayudar el registro maestro financiero. El mito tiene una razón de ser. Las personas que comúnmente saben de finanzas se preparan en las universidades, estudian para entender y manejar finanzas de grandes empresas, ¿ok? Donde podemos hablar de acciones, de fusiones, de adquisiciones. El problema de raíz de siempre, tratar de aplicar mejores prácticas de negocio de grandes empresas, ¿sí? En pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántas veces escuchamos a dueños de empresa, en mi experiencia, en estos 2 años y medio casi con Helping Mentoring, enfocado en pequeñas y medianas empresas, escuchamos con que los dueños dicen, voy a hacer una maestría, voy a hacer un diplomado, voy a tomar un taller. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos esos cursos, pues todos los ejemplos, los casos de uso están enfocados en grandes corporativos que sí pueden tener
deducciones muy fuertes o que pueden tener ingresos muy fuertes o que pueden hacer especulaciones en valores o que pueden, o sea, son estrategias que están muy enfocadas a grandes corporativos, con grandes estructuras, con grandes flujos de efectivo. ¿Ok? Entonces, nosotros como pequeñas y medianas empresas tenemos que tener los pies en la tierra y aplicar metodologías como las que ofrecemos en Help Mentoring de nuestro arsenal de herramientas, metodologías que están muy enfocadas a ustedes, pequeñas y medianas empresas con necesidades muy específicas. ¿Ok? Entonces, la parte financiera es, si como les mencionaba, si sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, podemos entender perfectamente de lo que se tratan las finanzas de mi empresa. Y algo aquí muy importante, ¿sí? Hablemos de estos estados financieros, ¿ok? Hablamos de balance general, hablamos de estado de resultados y en nuestra metodología hacemos una combinación de los dos, que esto nos permite tener una visibilidad mucho más clara de lo que son nuestras finanzas. Es muy importante que ustedes vean, perdón, es muy importante que ustedes vean que las finanzas son nuestro tablero de control. Imagínense que van manejando un vehículo y empiezan a prenderse dos, tres foquitos. Si no entendemos ese tablero de nuestro vehículo, podemos tener problemas de falta de gasolina, podemos tener problemas de falta de aceite, podemos desvielar el coche, podemos tener un problema en frenos, ¿ok? Entonces, y eso nos va a arruinar la maquinaria de nuestro auto, ¿ok? Entonces, es muy importante que veamos las finanzas como ese tablero de control que a mí me va a permitir, ¿sí? Saber cómo está mi empresa, en dónde estoy teniendo problemas de flujo de efectivo, en dónde estoy teniendo gastos excesivos, en dónde estoy dejando de tener un control sobre la administración y gestión de mi empresa desde la visión de finanzas, desde la visión de los números. ¿Dónde estoy parado? Entonces, para poder ver un tablero de control, ¿qué es lo que necesitamos? Un documento que nos dé una vista de pájaro. A mí, en mi experiencia, me ha tocado atender muchos clientes que cuando hablamos de sus finanzas me consultan 3, 4, 5 Exceles diferentes. El Excel de ingresos, el Excel de los gastos, el Excel del gasto acumulado, si algunos llegaran a tener un presupuesto, el Excel del presupuesto, de qué es lo que esperan para futuro, ¿ok? Pero entonces, ¿qué está pasando? Andan saltando de Excel en Excel y eso genera pérdida de congruencia, o sea, no va hilado. No, ahí no puedes ver tú cómo mi ingreso me va a repercutir en mi gasto o cómo mi gasto, ¿sí? Fijo de Internet repercute en mi ingreso. ¿Qué porcentaje de ese gasto de fijo del Internet representa de mi ingreso? ¿Ok? Entonces, para saber si es mucho, ¿sí? Me pueden decir, es que estoy gastando bueno, 800 pesos mensuales de Internet. ¿Es mucho? ¿Es poco con relación a tus ingresos? Si agarras esos 800 mensuales y los llevas anualizados, es un impacto fuerte para tu gasto, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros podamos tener esa visibilidad y ahorita también lo vamos a ver más adelante, ¿ok? En lugar de eso, tú debes indicarle a tu contador cómo quieres que te preparen los estados financieros. ¿A qué nos referimos esto? Ahorita va a quedar un poco más claro. Luego el contador nos manda un estado de resultados con 4, 5, 8, 10 conceptos. No vemos la relación que hay entre esos conceptos, solamente vemos al final cuánto tengo que pagar de impuesto, cuánto me quedó de utilidad, pero no sabemos el trasfondo. A veces traemos en la cabeza el número de mi cliente más importante o traemos en la cabeza el gasto de la deuda del banco, que es la más importante, o mi nómina, y me trueno los dedos para pagar mi nómina a la siguiente quincena. ¿Ok? Entonces, esos son los datos que a veces traemos como empresarios, pero lo que debemos de traer es saber el origen
de nuestros ingresos totales, el gasto, el origen de nuestros gastos y nuestros costos, saber en qué momento los vamos a pagar, saber si tenemos, si podemos, o sea, esa gestión de nuestro flujo, y es lo que les vamos a ver ahorita a alto nivel en esta sesión. ¿Ok? Entonces, tú te tienes que decir a tu contador, a ver, ¿sabes qué? Necesito que me lo presentes de esta manera. Recuerden ese punto de qué, porque ahorita lo vamos a ver más adelante y les va a quedar más claro, lo vamos a aterrizar, ¿ok? Pero recuerden que yo debo de tener el control de mis números, el registro de mis números y saber qué información quiero que mi contador me proporcione a mí, en qué formato o en qué, con qué visión, con qué visibilidad. Muy bien, entonces el registro de flujo de efectivo. Perfecto. Pasamos a ojo con esto del flujo de efectivo. Hay un reporte, hay un registro contable, que es el registro de flujo de efectivo, ¿sí? No hay que confundirlo con, o sea, a ver, y ahorita les va a quedar también más claro. Cuando nosotros hablamos de flujo de efectivo, yo puedo decir, mi empresa vendió en el mes 5 millones de pesos, ¿sí? Lo vendí y tengo de esos 5 millones de pesos, 3 millones son facturas. ¿Ok? Esa es información financiera. Cuando hablamos de facturación, es información financiera. ¿Por qué? Porque de esos 5 millones que vendí, 3 están facturados y los voy a cobrar en 30, 45 o 60 días. Entonces, el dinero no lo voy a recibir hasta dentro de 30, 45 o 60 días. ¿Ok? Entonces, de esos 5 millones, solamente recibí 2 millones en cash. Son 2 millones que cayeron clac, clac en mi cuenta y eso se llama flujo de efectivo. Nada que ver con el estado de flujo de efectivo que manejan regularmente los contadores. ¿Ok? Ustedes le pueden decir a su contador, dame un estado un estado de flujo de efectivo y es algo completamente diferente al concepto que estamos manejando y que vamos a ver a lo largo de nuestro webinar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, flujo de efectivo es el cash que entró en ese mismo mes a mi cuenta bancaria. ¿Ok? De los 5 millones que vendí, ahí vamos, marquen este concepto, de los 5 millones de pesos que vendí, 3 millones son en facturación, eso significa financiera. Y ahorita lo vamos a ver con más claridad. Perfecto. Ok. Una pequeña y mediana empresa debe de revisar el flujo por lo menos una vez a la semana. ¿Ok? Entonces, como un registro sencillo que te vamos a enseñar ahorita en estos momentos, utilizando el mismo formato del estado de resultados, con los mismos rubros, los mismos conceptos que maneja los contadores. ¿Ok? Entonces, déjenme pasar para presentarles. Muy bien, ya estoy mostrando mi pantalla, lo que nosotros llamamos el registro maestro financiero. ¿Ok? Entonces, en el registro maestro financiero tenemos primero que analizarlo en dos formas. Lo vamos a analizar de forma horizontal y de forma vertical. Y después nos vamos a adentrar a estas pestañas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dedicarle un poquito más de tiempo al estado de resultados detallado y al balance general por ser los dos más importantes. El estado de resultados, como lo vimos, vamos a verlo primero de forma vertical. Tenemos todas las cuentas de un estado de resultados. Tenemos lo que es la parte de préstamo, tenemos lo que es la parte de ventas, mis ingresos, ¿sí? Tenemos todo lo que son los costos de venta. Aquí es muy importante aclarar, los costos de venta es todo lo que incide para que yo pueda vender mi producto o mi servicio, ¿ok? Toda esa materia prima,
todos esos productos, todo esos recursos que yo necesito para poder vender mi producto o mi servicio. Esos son mis costos de venta. Después tengo, ¿sí? Lo que es mi margen bruto, que el margen bruto es de mis ingresos, resto mis costos de venta y tengo ya lo que es un margen bruto, mi primer resultado. ¿Por qué este margen bruto? Porque es importante siempre recalcar que los costos de venta, ese no es dinero mío, ¿sí? Es dinero de mi proveedor, ¿sí? Lo que yo le estoy pagando a mi proveedor para que me surta la materia prima que yo necesito para realizar mi venta de mi producto o de mi servicio. Muy bien. Luego tenemos, ¿sí? Los gastos administrativos, empezando por la nómina. La nómina, recuerden, venda o no venda, yo tengo que pagar nómina. Entonces, no está ligado con mi costo de venta. ¿Ok? Entonces, tengo a menos que, por ejemplo, hablemos de comisiones. Las comisiones a los vendedores sí están en los costos de venta. ¿Ok? Porque una vez que se hace una venta, yo pago una comisión. Si yo trabajo por obra, por proyecto, y mi nómina solamente, o sea, o mi personal, lo contrato para ese proyecto, ahí sí se vuelve un costo de venta. Pero siempre y cuando termine el proyecto, despida a esos colaboradores, ¿sí? O sea, que trabajen por proyecto, que haga un contrato a 3 meses, que haga un contrato a 6 meses, que haga un contrato a 2 meses. Entonces, mientras dura el proyecto, yo les pago, termino el proyecto y ellos se retiran de mi empresa, ahí sí entran en costos de venta. ¿Ok? Bueno, dicho esto, continuamos todos los costos, ¿sí? Mi nómina, mis costos de perdón, mis gastos de nómina, mi gasto de luz, de agua, teléfono, gastos de oficina, gastos ¿cómo se llama? De marketing, de publicidad, todo lo que implica mis gastos, ¿sí? Después tengo, entonces a esa utilidad, o ese margen, perdón, a ese margen bruto, le resto mis gastos y ya me queda lo que es el EBITDA, que son las ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Como se dan cuenta, estamos respetando los conceptos del estado de resultados, ¿sí? Y después ya pasamos a la utilidad antes de impuestos, pagamos todo lo que son nuestros impuestos y llegamos a la utilidad neta, ¿ok? Lo que ya representa la utilidad de mi negocio, ¿ok? Después de haber pagado mis gastos. Entonces, se dan cuenta, estamos hablando de restas sencillas. Muy bien. Incorporamos aquí nuestra estrategia, nuestra metodología de Profit First, que esa ya fue un webinar anterior en donde nos enfocamos muy de lleno al Profit First. Muy bien, ya que revisamos de forma vertical el documento, ahora vamos a verlo de forma horizontal. Empezamos con, esta es una best practice, o sea, es la mejor práctica que podríamos tener como pequeña y mediana empresa, y es hacer un presupuesto. Tener presupuestado, no, y lo podemos hacer en base o con base a nuestros año anterior, ¿ok? ¿Cómo vendimos en enero del año 2024? ¿Cómo voy a vender en enero del 2025? Siempre le pedimos un pequeño incremento a las ventas que tuvimos. Y así igual, tanto mis ventas como mis costos, como mis gastos. Entonces, primero que nada es un presupuesto financiero. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto facturé en enero del 2024? Y lo pongo en enero del 2025 con un ligero incremento. Luego, manejamos en financiero real. Aquí ya empezamos a registrar la realidad, cuánto estoy vendiendo facturado en mi negocio, ¿ok? En enero, ya en enero 2025. Luego tenemos aquí las variaciones entre lo real y lo presupuestado. Tenemos variaciones en pesos y en variaciones en porcentaje. La I, ¿sí? Aquí lo que vamos a poner es el porcentaje de mis ingresos, ¿sí? Y aquí es el porcentaje de mis
gastos. ¿Ok? Bueno, luego, ¿eso qué significa? Significa que de mi total de ingresos, este cliente, qué porcentaje representa, qué información obtengo ahí, cuál es mi cliente que me representa el mayor ingreso. ¿Sí? Tengo 5 clientes, ¿cuál es el cliente top? Tengo 200 clientes, ¿cuál es mi top 5 de clientes? ¿O cuál es mi top 10 de clientes? ¿Ok? Luego, las variaciones. Ahora, aquí en la partecita verde, ¿sí? Nos vamos a flujo de efectivo. Entonces, si se dan cuenta, aquí a nivel préstamos no hay en financiero, sino hay en flujo. ¿Por qué? Porque el préstamo, ya sea que me prestó mi hermano, que me prestó el banco, que me prestó una empresa filial mía, ya sea el préstamo, el origen del préstamo, siempre hay que ponerlo aquí. ¿Ok? Y se registra a nivel flujo de efectivo porque es cash. Es el dinero que entró constante y sonante, como decíamos. Igual, hacemos un presupuesto, ¿ok? ¿Cuánto entró en flujo en enero del 2024? Y presupuesto, ¿sí? Y después hacemos un real. ¿Cuánto realmente entró a nivel flujo de efectivo en el mes de enero? Lo mismo, mis porcentajes y mis variaciones. Si se dan cuenta, aquí es donde empieza lo interesante. A nivel flujo, a nivel financiero real, en mi empresa en enero, tuve un ingreso de 1.584.000 pesos. Decimos, wow, vendí de maravilla. Pero ¿qué creen? Si lo vemos a nivel flujo de efectivo, solamente entraron 700.000 pesos. Aquí ya tengo la primera visibilidad, ¿sí? De mi tablero de control, en donde estoy viendo que realmente yo tengo 700.000 pesos, no 1.500.000. Entonces tengo la capacidad de pago de 700.000 pesos. ¿Ok? Y así, y así vamos viendo, ¿sí? En cada una de las cuentas, cuánto es en financiero versus lo real. Esto es lo poderoso de este documento. Es lo que les menciono a vista de pájaro. Y así nos vamos, ¿sí? Todos los meses, ¿sí? Y tenemos después al final un acumulado. Que igual el acumulado está a nivel financiero y a nivel flujo de efectivo. ¿Ok? Y por último, para ir cerrando esta pestaña, vemos acá, por ejemplo, en mi utilidad, ¿sí? En mi utilidad neta, como a nivel financiero yo tuve una utilidad neta de 300.000 pesos, pero a nivel flujo de efectivo tuve una utilidad neta real, ¿sí? A nivel flujo de 2.999 pesos en el mes. ¿Okay? Ahí tenemos esa primera visibilidad de gran impacto de cómo aquí es donde está, ¿sí? El desquebrajo de muchas pequeñas y medianas empresas, ¿okay? Que dicen es que vendo, pero no estoy teniendo utilidad. ¿Okay? Muy bien, una vez que tenemos este estado de resultados, pasamos al balance general. Igual, manejamos las cuentas de balance, ¿sí? Igual por meses. Aquí tenemos nuestro activo, que es todo lo que tenemos en dinero, ¿sí? Y luego tenemos lo que es nuestras cuentas por cobrar, ¿sí? Todo lo que mis proveedores, ¿sí? Perdón, mis clientes, todo lo que yo debo de cobrarle a mis clientes. Y luego tengo mis cuentas por pagar, que son todos mis proveedores. Pueden ser proveedores ¿cómo se llama esto? De mis insumos, ¿sí? O también mis proveedores, el de la luz, del agua, todo, ¿ok? Entonces aquí están mis cuentas por pagar, ¿ok? Muy bien. Luego, tengo, ¿sí? Mis inventarios, tengo también lo que es mis activos, ¿sí? Mi maquinaria, mi edificio, mis vehículos. Después tenemos el pasivo, todo lo que yo estoy debiendo, mis cuentas por pagar, o sea, todos mis proveedores, perdón, mis cuentas por pagar, mis préstamos, todos mis préstamos bancarios. Y después tengo todo mi capital contable.
Entonces, este es un estado de un balance general normalito. De estos dos documentos, pasamos al estado financieros resumidos. Este es muy poderoso porque aquí tenemos dos elementos. Primero, primera estructura, puedo incorporar yo mis años fiscales anteriores e irlos comparando con el año fiscal actual. ¿Sí? Igual, aquí tengo la visibilidad de activo, pasivo y acá incorporo, la del estado de resultados. Entonces, lo que les mencionaba a vista de pájaro, en este tablero de control puedo ver cómo me he comportado en los años anteriores, cómo voy en este año, en el balance general y en el estado de resultados. Y no queda solamente ahí, aquí lo vemos ya de forma mensualizada. Entonces tenemos una visión de balance general financiero en base a facturas, ¿ok? Todo lo que es mi activo, pasivo, capital y mi estado de resultados financiero en base a facturas. Y este archivo, si se dan cuenta, se llena de forma automática de las dos pestañas anteriores. ¿Ok? Y luego tenemos el estado de resultados a flujo de efectivo. Entonces se dan cuenta que en estado de resultados financiero, aquí en el mes, ¿sí? Permítanme nada más un minuto, en el mes de junio tuve una utilidad de 87,000 pesos, mientras que en el mismo mes de junio, en flujo de efectivo, tuve una pérdida. ¿Por qué? Porque aquí es a nivel facturación, aquí es a nivel flujo de efectivo, el cash, lo que entra. Las siguientes páginas, lo que ya nos muestran son acumulados, ¿ok? Son acumulados, son que nos ayudan a ir viendo cómo se va comportando mi año actual versus los años anteriores, ¿sí? Igual con la misma visibilidad de ingresos, costos, utilidad bruta, gastos. Este también está a nivel resumen financiero. Y después pasamos a lo que tenemos acá como indicadores, ¿sí? Tenemos aquí nuestros indicadores a partir de la página 2. Tenemos nuestros indicadores de rentabilidad, tenemos nuestros indicadores a nivel real, a nivel flujo real y también, ok, aquí está a nivel flujo real, aquí está a nivel financiero, aquí está este margen de utilidad, aquí está ventas versus gastos. Entonces tenemos, este documento es muy, muy poderoso y nos ayuda para este tema del registro maestro financiero como tablero de control. ¿Ok? Entonces, estoy dejando ya de compartir, ¿sí? Y como les mencionaba, al final vamos a compartir esta información. Eh, Aquí en el chat. Ok, perfecto. Voy a tomar unos minutos para darle respuesta a algunos mensajes del chat. Marta Ramos me pregunta, buenos días, ¿los préstamos se registran en lo que es lo que debemos a los bancos, incluyendo los intereses? Sí, sí se registran. Si te diste cuenta, en la parte de préstamos, en flujo, se pone el monto total del préstamo. Y en la parte de abajo, en donde hablábamos de intereses, ahí se ponen los intereses de ese préstamo a nivel flujo de efectivo. ¿Ok? Uy, perdón. ¿Qué es lo que no alcanzaron a ver lo que presenté no se distinguía bien. Ok, ok.
Ok, ahorita voy a presentarles, se los voy a compartir el registro. A ver, déjenme entonces volverlo a compartir. A ver si. Ok, ok. Ya lo hice un poco más grande, ¿sí? Entonces lo que les mencionaba es, aquí tenemos, ¿sí? Todas las cuentas del lado de la columna A son todas las cuentas de mi estado de resultados y de la B en horizontal son todos los meses con las dos visiones. Presupuesto financiero, real financiero, presupuesto flujo, real flujo. ¿Ok? Aprovecho para dar respuesta a Marta. Aquí está el préstamo registrado a nivel flujo real. Y si nos vamos más abajo, a nivel flujo también están los intereses. ¿Sí? Aquí está. Pago de intereses de créditos. Aquí están a nivel flujo. ¿Ok? Perfecto. Es lo que pagué en el mes. A nivel financiero es lo que está registrado en mi plan de pagos. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ya por el tema del tiempo, dejo de compartir. No sé si ya con esa visión se ve mejor. Perfecto. Excelente. ¿Ok? Ya, entonces, de todas maneras, se los voy a compartir. ¿Ok? Muy bien. Déjenme ahora pasar a la presentación. A la presentación. Perfecto. Ok. Y quiero hacerles otra pregunta rápido. Ok. Entonces, a lo que nos referíamos, ¿sí? Con el tema de que al contador hay que decirle qué información necesito, es precisamente esa visión del registro maestro financiero. Ojo, no es que el contador va a registrar mis ingresos, mis ventas, el combustible que pagué el día de ayer, la renta que pagué en los primeros 5 días del mes, la nómina que estoy pagando el día 15 del mes. No, no, no. Lo que yo le voy a decir a mi contador es que necesito esos rubros de información. De lo que yo le voy a pasar, me la estructure con esa visibilidad. ¿Ok? Que él me presente cada mes un resumen con esa visibilidad de ese registro maestro financiero. ¿Ok? Eso es lo que nosotros nos referimos con decirle al contador cómo queremos la información. Que él vea que nosotros dominamos nuestro negocio, dominamos nuestras finanzas. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Muy bien. Pasamos ahora. mm, 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 Nuevamente, recuerden, ¿sí? Agendar una sesión con un coach de negocios para evaluar precisamente cómo está su información financiera, cómo están esos registros, dónde están teniendo esas áreas de oportunidad, por qué no están siendo rentables, entender más al detalle y así generar un plan de acción para que nosotros podamos apoyarlos como deben, de forma más traje a la medida, ¿sí? De forma más personalizada. Entonces, es muy importante que tengamos esta sesión uno a uno para poder, tengamos esta sesión uno a uno para que podamos conocer cuáles son los cuellos de botella que tienen ustedes como pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, déjenme pasar rápido a lo que es el, el flujo de efectivo. ¿Qué dicen los dueños de pequeñas y medianas empresas? ¿Sí? Esos ya son casos reales. Antes de pasar a me gustaría presentarles lo que es la otra parte, ¿sí?
que nos ayuda mucho en ya un poquito más en el día a día, ya que me dicen que no se ve, voy a hacerlo más amplio. Ok, muy bien. ¿Qué es este reporte? Este reporte es el registro de proyección de flujo de efectivo. Aquí estamos enfocados más en el día a día, ¿sí? Entonces, yo aquí registro todo lo que son mis clientes, ¿ok? Mi cantidad que va a pagarme, o sea, las facturas que yo estoy generando, la fecha original de la factura. Ojo, no es la fecha en la que yo elaboro la factura, es la fecha original de pago de la factura y la fecha estimada de pago. A veces puede ser la misma fecha, pero en algunas ocasiones el cliente nos dice, oye, no te puedo pagar en 10 días, te voy a pagar en 15. Ok, modificamos aquí la fecha para tener visibilidad de que si la factura está en tiempo de pago o si la factura ya tiene retraso. Si la factura ya tiene retraso, aquí podemos ver cómo en cantidad retrasada se va acumulando en este archivito. Yo lo puedo ver con una visibilidad de 8 semanas o de 12 semanas. Y aquí estoy viendo también en qué momento voy a recibir ingreso. ¿Sí? Aquí voy a tener ingreso en la primera semana, en la segunda semana, voy a tener ingreso en la cuarta semana, ¿sí? En la tercera semana voy a tener 75,000 pesos nada más y lo voy casando, ¿sí? Con lo que son mis compromisos de pago. ¿Cuándo tengo yo que hacer compromisos de pago? Igual con el mismo concepto. ¿Qué fecha tengo yo para pagar? ¿Qué fecha es la original? La fecha estimada. Oye, sabes que no puedo pagarte en 10 días, te puedo pagar en 15. Y por ejemplo, aquí va, pero aquí lo importante es que lo vamos viendo proyectado de forma anticipada. No estoy al cuarto para las 12 ya con la puerta en los dedos para pagar. Lo estoy viendo de forma anticipada, que eso es lo robusto y lo importante de este documento, ¿sí? Entonces aquí tengo, por ejemplo, que en la semana 1 tengo para pagar los 232,000 pesos y me sobran 178. Para mi semana 2 tengo para pagar. ¿Qué creen? En la semana 3 no tengo para pagar, me están faltando 69,000 pesos. Entonces puedo, sí, aquí, en esta semana 2, o sea, con tiempo, negociar con alguno de mis proveedores y decirle, oye, por ejemplo, aquí a este proveedor, ¿sí? Pongamos que tengo aquí a estos proveedores y decirles, oye, te puedo pagar en la semana 4 porque no tengo para pagarte en la semana 3. Lo estoy haciendo con anticipación. Entonces, puedo llegar a un acuerdo, puedo evitar fricciones con mis proveedores porque estoy cubriendo con anticipaciones, estoy avisando que no puedo llegar a cubrir ese pago. Y aquí estamos hablando a nivel de flujo de efectivo y así podemos proyectar 4 semanas y hasta 12 semanas, que prácticamente 12 semanas es un trimestre. ¿Sí? No estamos así mañana hay que pagar, no, en 3 semanas, en 4 semanas, entonces tenemos esa visibilidad de nuestra información. ¿Ok? Muy bien, me regreso con ustedes. ¿Ok? Perfecto. Muy, muy bien. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, entonces, ya viendo esto, les comento que ya ahorita al final les voy a compartir estos dos documentos que son los más importantes. ¿Sí? Lo importante aquí es que se lleven ustedes el registro, esa mentalidad de registrar mi información financiera, de tener claridad qué estoy pagando, cuánto debo. Si se dan cuenta en el reporte van viendo los impactos, qué porcentaje de mi ingreso representa el gasto de la luz o el gasto del internet o el mismo gasto de mi nómina. Es necesario tener esa nómina tan inflada, es necesario tener ese gasto de la bodega adicional, ¿ok?
¿La estoy utilizando? ¿No la estoy utilizando? Revisar el consumo de combustible de mis unidades. ¿Ok? Entonces, es muy importante mis seguros. Puedo negociar un mejor seguro. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes vayan teniendo. Eso es lo que es la gestión financiera. ¿Ok? Saber de mis facturas, en el otro reporte que vimos ahorita al final de flujo de efectivo, ahí gestionar, a ver cuánto debo, cuánto me deben, cuánto voy a ingresar. ¿Ok? Entonces, qué semana sí voy a tener, qué semana no voy a tener. Procurar también, oye, te puedo, o sea, en esta semana voy a recibir mucho dinero, pero no tengo gastos, los gastos los tengo en la siguiente. Oye, te puedo mover a que me pagues en la siguiente para cubrir los gastos. ¿Sí? Entonces, ahí van gestionando con claridad y con registro. ¿Ok? Muy bien. Nuestros principales casos de éxito. ¿Ok? Entonces, Compax, Sam Lozano, él de hecho es un cliente que tiene ya más de 3 años con nosotros. El utilizar la herramienta de proyección de flujo de efectivo de Help y Mentoring nos salvó literalmente de tener una crisis en la empresa por un proyecto que no habíamos visualizado, ¿sí? O vislumbrado, la forma en que nos iba a afectar con el flujo de efectivo de la empresa. Es muy importante esa visibilidad a largo plazo, hacia adelante. ¿Ok? Dueños de restaurantes, Luis Novelo, ¿sí? Así de sencillo con esas herramientas que aprendí en Help Inventory, antes no tenía yo flujo de efectivo y ahora ya lo tengo. Esta información sirve tanto para empresas que son B2B como para empresas que son B2C. ¿Ok? Cuando son clientes, entonces en los ingresos pones todo tu ingreso de la semana, lo vas sumando, sacas todo tu ingreso del mes y vas viendo tus gastos y tus costos. ¿Ok? Entonces, ayudamos a empresarios, a pequeños y medianos empresarios, para que puedan alcanzar esa rentabilidad en sus empresas, ese balance de vida, ¿sí? En esta, por ejemplo, sesión de evaluación empresarial, también hacemos un diagnóstico o una autoevaluación como empresario. De hecho, el empresario hace esa autoevaluación y él se da cuenta, es una herramienta muy poderosa porque se da cuenta cuáles son sus áreas de oportunidad, porque tenemos empresarios que son muy enfocados al marketing, pero descuidan las finanzas, o muy enfocados a las finanzas y descuidan el capital humano. Entonces ahí nos damos cuenta, o él como empresario se da cuenta, ¿sí? Se vuelve consciente de cuáles son sus áreas de mayor, donde tiene que trabajar más. ¿Ok? Y donde podemos nosotros apoyarlo. Entonces, esa información la vas a obtener en esta sesión de evaluación empresarial 1 a 1 con un coach. ¿Ok? Muy bien. Somos coaches de negocios, estamos certificados en la mayoría de nuestras herramientas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La revista Well Financial es una revista inglesa. En el 2024 nos consideró como la mejor empresa de negocios para apoyar a pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Eh, es muy importante que agendemos esta sesión para que veas cómo está tu diagnóstico, cómo estás, cuáles son tus principales áreas de oportunidad y poder pasar a disfrutar de nuestra membresía Helpy Mentoring. ¿Sí? El primer paso, como les menciono, agende, ¿sí? Con uno de nuestros coaches, ¿sí? Gracias por estar aquí con nosotros y déjenme compartir antes de que terminemos, déjenme compartirles los materiales. Permítanme. Ok, entonces voy a compartir. Me avisan en el chat, por favor, si les está llegando el material, que ya lo estoy compartiendo. Ok. Perfecto. Les comento que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 documentos.
Entonces, si me pueden poner en el chat, si los están recibiendo, por favor. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan? Perfecto, muy bien. Entonces, ahora compartí ya seis o siete documentos, si me pueden confirmar. Ahorita les digo cuántos repartí, cuántos compartí. Uno, dos, seis documentos. Compartí seis documentos. ¿Me pueden validar si los recibieron, por favor? ¿Me pueden validar si recibieron los documentos? Seis documentos. Perfecto. Gracias, José. Muy bien. Ok. Nuevamente voy a poner la para que puedan agendar para su sesión de evaluación empresarial con estrategia de crecimiento. Me va a dar mucho gusto verlos uno a uno y entender cómo podemos nosotros apoyarlos. ¿Ok? Espero que haya sido clara el webinar, que esta información sea valiosa para ustedes. Recuerden, es muy, muy importante las finanzas. Y teniendo esa claridad en nuestros números, en ese tablero de control, vamos a poder tomar decisiones mucho más claras en temas de incremento de ventas, en tema de contratación de personal, en temas de reducción de gastos administrativos para tener esa dieta administrativa y poder hacer más con menos y que hagamos a nuestra empresa cada vez más eficiente. ¿Ok? No, no sé, Gonzalo, tú que ya recibiste los documentos, les llegan, los descargaste, ¿no? Es que ahí sí no sé la parte técnica de dónde llegan los documentos. Según yo, los pueden descargar en el chat o en, no sé cómo les esté llegando. Marta, ¿podemos ver la proyección del flujo de efectivo? Ok, te refieres a compartir nuevamente el documento, ¿correcto? Ya lo tienen, ya te compartí el documento, pero te refieres, Marta, a volverlo a presentar para que lo repasemos rápido. José González, muchísimas gracias por tu participación. Patricia, comenta José que abajo del chat hay un menú que dice archivos. Ahí puedes descargar los archivos, Patricia, que estoy compartiendo. Marta Ramos, si quieres, podemos agendar una sesión para conocer la situación de tu empresa, el estatus de tu empresa y podemos también ahí ver un poquito más al detalle temas de proyección de flujo de efectivo, ya por tema del tiempo.
Perfecto. Pues nuevamente agradezco por su participación en este webinar. Espero haber sido de apoyo, de utilidad y agradecerles a ustedes porque las pequeñas y medianas empresas son héroes anónimos, generan más del 70% del Producto Interno Bruto a nivel mundial y más del 80% de los empleos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.